Kyuhyun del grupo Super Junior resultó con una herida tras un incidente increíble, muy peligroso, que podría haber terminado muy mal. Resulta que una mujer logró sortear la seguridad del teatro donde estaba Kyuhyun, entró a la sala de maquillajes con un arma blanca y empezó a revolearlo. Es allí donde Kyuhyun recibió un corte. Bueno, ahora te cuento todos los detalles. Sabemos que Kyuhyun estuvo haciendo musical, Penho, en un teatro de Seúl desde hace unos meses. La cuestión es que el domingo 19 de noviembre, alrededor de las 6 de la tarde, acababa de terminar lo que sería el último show de este musical. Pero allí no había participado Kyuhyun. De todas formas, el cantante fue al teatro para saludar a todo el elenco, seguramente porque se estaba terminando el musical, nada más ni menos. Hola, soy Ginny. Muchas gracias por estar aquí en Ginny Channel. Te quiero invitar a suscribirte al canal y no te olvides de la campanita. Y estaba con sus colegas artistas en la sala de maquillajes cuando de pronto apareció esta mujer que aparentemente estaba en sus 30 y pico de edad, con un arma blanca. Según relatos de la prensa hasta el momento, esta mujer se habría dirigido a quien sería el actor principal de la función, le habría preguntado si la reconocía y al responderle que no, se habría enfurecido diciendo cómo es que no la reconocía porque era su fan y allí habría empezado a revolear el arma por el aire. Y fue en ese momento cuando Kyuhyun, intentando frenar a esta mujer, bueno, el arma le alcanza su mano y le genera un corte en un dedo. A Kyuhyun no le tocaba trabajar ese día, pero justo había ido a saludar y se encontró con esta escena horrible. Bueno, su agencia Antena informó que su artista se encuentra bien y que inmediatamente después del episodio fue asistido en el lugar. Luego empezó a circular en redes una foto de Kyuhyun en donde se le ve un dedo con una especie de venda. La policía informó que afortunadamente no hubo otros heridos y que posiblemente el blanco del ataque no era Kyuhyun porque no era el día en que le tocaba estar en el escenario. O sea, él fue de casualidad allí. Pero están investigando cómo es que llegó esta mujer al lugar, ya que solo personal autorizado suele entrar allí, aunque bueno, como era la última función había mucha gente. Lo que sí trascendió es que esta mujer habría visto la obra y luego se habría dirigido a los camerinos y que no sería conocida de nadie del elenco. La mujer está detenida y se está investigando si padece de alguna afección psiquiátrica. Si bien Kyuhyun y sus colegas vivieron momentos de máxima tensión y no es para menos, no se tuvo que lamentar heridos de gravedad debido a la rápida presencia de los policías. Dicen que bueno, Kyuhyun y todo el elenco después fueron a comer y de alguna manera intentaron volver a la calma. Bueno, chingos, vamos a estar atentos con respecto al desarrollo de la investigación para conocer los detalles de esta mujer. Lo cierto es que fue un gran susto que hace pensar sobre la seguridad de los artistas, porque de verdad el episodio podía haber terminado de otra manera. Gracias por estar ahí, chingos. Cuídense porque son súper valiosos o valiosas. Sarangeo, te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요. Sick of being the